Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Vamos a tener nosotros el día de hoy el curso de matemáticas en la parte de triángulos, ¿no? Triángulos y cuadriláteros vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a trabajar lo que es, ¿qué es un triángulo? Por definición, tenemos que un triángulo, una figura geométrica que resulta de unir tres puntos con líneas, ¿no? Tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos internos y tres ángulos externos. Por ejemplo, en la clasificación, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar tenemos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo, miren, tiene tres ángulos internos, estos dos, ¿no? Cada uno mide 60 grados. Luego tenemos tres lados. Estos lados, pues como A, los tres lados son iguales y tres vértices. Luego tenemos el triángulo isósceles, es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Miren, este lado va a ser igual a este lado. Dos lados iguales y dos ángulos completamente iguales. Estos dos, alfa y alfa. Y el triángulo escaleno es aquel que no tiene ni lado ni ángulos iguales. Todos son diferentes. A, B y C. Diferentes. A, B y C son diferentes. Entonces, en esta parte de acá, nosotros ya tenemos lo que es cada uno de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver según los triángulos, según sus ángulos. Los triángulos, según sus ángulos, se van a hacer de la siguiente manera. Según sus ángulos, nosotros tenemos el triángulo acutángulo, que viene a ser, sus tres ángulos son agudos. Estos ángulos de acá son menores de 90. Luego tenemos el triángulo rectángulo, cuando uno de ellos es 90 grados. Un solo ángulo tiene un ángulo recto, y de ahí, por último, tenemos el triángulo obtusángulo, que uno de sus ángulos es obtuso, quiere decir un ángulo mayor de 90 grados. Luego tenemos, mire, los teoremas. Acá nosotros tenemos en estos teoremas, nosotros que vamos a tener, miren, en primer lugar, en este tenemos acá, este es un triángulo. ¿Qué nos dice el primer teorema? La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces tenemos acá alfa más beta más rho. Eso, alfa más beta más rho, es igual a 180 grados. Todo la suma de los ángulos internos. Ahora vamos a ver el otro teorema que viene a ser la suma de los ángulos externos, ¿no? En este caso tenemos la suma de los ángulos externos. Acá, este de acá con este y este son, estos tres ángulos son ángulos externos. Entonces la suma alfa más beta más gamma viene a ser 360 grados, ¿no? Entonces de esa manera nosotros estamos trabajando así, ¿no? Entonces tenemos dos teoremas, la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos vienen a ser 360 grados. Vamos a pasar entonces aquí a los ejercicios. En primer lugar nos dice, el primer ejercicio tenemos hallar el ángulo alfa. Ahí está, alfa viene a ser aquí, este de aquí es alfa, este es mi ángulo alfa. Eso me piden, me dan el triángulo ABC, de las cuales A es 80, B es alfa y C es 32. Este es el ángulo C, este es el ángulo C. Los tres ángulos son internos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a aplicar el primer teorema, que nos dice la suma de estos tres ángulos internos es igual a 180. Aquí está. Entonces, vamos a sumar 80 más 32 más alfa nos da 180. Acá sumamos estos dos, 180 más 32 es igual a 112. Como este está con signo positivo, pasa restando al segundo miembro. Por lo tanto, alfa es igual a 180 menos 112 y tenemos como respuesta que alfa será igual a 68 grados, ¿no? De esa manera tenemos
aplicación del primer teorema de triángulos. Vamos al segundo ejercicio. ¿Qué nos dice este segundo ejercicio? Nos dice aquí, a ver, de acá nos dan que en la figura, ¿no? Hallar el valor de X. Acá miren, nosotros tenemos este ángulo de acá, dice que es 2X. Este ángulo de aquí es 3X y este ángulo es 5X. Entonces acá aplicamos el primer teorema que nos dice la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces empezamos 3X más 2X más 5X, esto será igual a 180. Sumando 3 más 2, las X en un solo sitio, 3 más 2, 5 más 5, 10X. Estos 3 sumamos y esto nos va a dar 10X igual a 180. Entonces X será 180 entre 10, que viene a ser 18. Y ese es el resultado del valor de X, que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio que nos dice, en esta parte de acá, nosotros, ¿qué tenemos? Esta parte de acá, nosotros tenemos este triángulo. Nos dice, en el triángulo, determinar el valor de I. Este es el valor de I. ¿Qué vemos aquí? Miren, este es el triángulo, ¿no? Este es el triángulo que nosotros vamos a ver. Aquí está este triángulo. Y acá, ¿qué nos dice? Este ángulo de afuera viene a ser, este de acá es un ángulo externo, ¿no? Este de acá viene a ser el ángulo externo que vale 115. Este otro también es un ángulo externo a este triángulo que vale 127 y este de acá que sí es otro ángulo externo. La propiedad o el teorema que nos dice de triángulos nos dice que la suma de los ángulos externos, o sea, de estos tres, viene a ser igual a 360 grados. Entonces sumo I más 115 grados más 127 grados igual a 360. De acá sumamos estos dos, la suma de estos dos nos sale 242, pasa al otro miembro restando, entonces 360 menos 242 y obtenemos el valor de I, que I va a ser igual a 118. Y ese es el valor de I, ¿no? Luego vamos al siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente tema va a ser cuadriláteros. ¿Qué nos dice que es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es una figura geométrica que cuenta con 4 puntos, ¿no? Esos puntos vienen a ser, ¿no? Que se unen y estos puntos va a ser acá viene a ser aquí los vértices. Nos unimos, las 4 rectas o los 4 segmentos nos forman un cuadrilátero. 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos internos y 4 ángulos externos. Tenemos acá, miren, este es el cuadrado. ¿Qué es el cuadrado? Cada uno de los lados son iguales. Todos los lados son iguales. Tiene 4 ángulos que miden 90 grados y esto se llama diagonal. Tiene 2 diagonales y estas 2 diagonales son iguales. Luego tenemos el rectángulo. El rectángulo es una figura que tiene acá 2 lados paralelos, 2 a 2, y esta parte de acá, este lado es igual a este lado, ¿no? Y este lado de acá van a ser estos 2 lados iguales, ¿no? Cada ángulo vale 90 grados y esta parte de acá se llama diagonales. Tiene 2 diagonales también iguales que al cortarse acá, corta en el punto medio, ¿no? Entonces tenemos de esa manera esta parte de aquí, ¿ya? Vamos entonces a los siguientes cuadriláteros. Los otros cuadriláteros que tenemos van a ser, miren acá, el rombo y el romboide. El rombo es una figura que es un cuadrado, pero en forma diagonal. Si lo echamos, va a ser el rombo. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Solamente los ángulos. Esta parte solo va a cambiar
los ángulos, ¿no? Entonces acá tenemos, miren el rombo, los lados son iguales y esta parte de acá, estas son las diagonales, que estas dos también van a ser iguales. Lo que cortan es el rombo acá perpendicularmente. Acá se está cortando perpendicularmente. Ahora aquí, en esta parte de acá, ¿qué es lo que tiene? Estos dos ángulos en el rombo, los ángulos opuestos son iguales. Este ángulo es igual a este ángulo. Si este ángulo vale 110, este también va a valer 110. Y este ángulo también es igual con este ángulo igual, ¿no? Si este ángulo vale, por decir, 92, este también vale 92. La cosa es de que la suma de estos tres ángulos tiene que ser igual a 360. Ese es un cuadrilátero. Y el romboide, nosotros tenemos acá el romboide, es un rectángulo también. Si lo inclinamos, nos va a dar el romboide. El romboide también se le denomina paralelogramo. Tenemos acá el romboide, estos dos lados son iguales, los lados opuestos son iguales. También vamos a tener que los ángulos opuestos, este ángulo va a ser igual a este ángulo y este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Son los ángulos opuestos del romboide, van a ser iguales, ¿no? Ya les venimos haciendo. Además tenemos estas dos diagonales que el punto de corte va a ser en su punto medio. ¿Qué más nosotros vamos a tener para nosotros trabajar? A ver, también tenemos los trapecios, que son cuadriláteros, ¿no? Ya de otra forma que lo vamos a ver más adelante. Además tenemos los teoremas. Miren, para resolver el cuadrilátero tenemos los siguientes teoremas. ¿Qué nos dice? La suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero es igual a 360 grados. ¿Qué quiere decir? El ángulo A más el ángulo B, más el ángulo C, más el ángulo D, todos esta suma nos va a dar 360 grados. Esta figura de acá se le llama trapezoide, que ninguno de los lados son iguales y ninguno de los ángulos también son iguales. La figura es el trapezoide. Acá tenemos otro cuadrilátero, que también es trapezoide, y acá que nos dice que la suma de los ángulos externos también son 360. Miren acá, este ángulo que está acá, este ángulo de acá es ángulo externo al cuadrilátero, porque el cuadrilátero es todo esto. Este que está fuera, este ángulo de acá también es externo a este cuadrilátero, este ángulo de acá externo al cuadrilátero y este de acá. Son 4 ángulos externos. En todo cuadrilátero, la suma de los ángulos externos también es 360 grados. Sumamos X más Y más Z más omega igual a 360 grados. Miren, con esos teoremas, existen más teoremas, ¿no? Pero le estamos dando los principales, los primeros teoremas que ustedes tienen que aprender, ¿no? Y con eso vamos a trabajar algunos ejercicios. Veamos este ejercicio. En esta parte de acá nosotros tenemos, a ver, un problemita. Este problemita que nos dice, en este problemita nos dice calcular el valor de X, este de aquí, cuando es un romboide. Entonces, si es un romboide, estos dos lados son iguales y este lado también va a ser igual a este lado, romboide, ¿no? Viene a ser un paralelogramo, también se le llama el romboide. Entonces acá, si nos dan que AB es 3X más 20 y CD es 80, entonces igualo 3X más 20 igual a 80. AB igual a CD, aquí está. Entonces 3X más 20 igual a 80, el más 20 está sumando, pasa restando, 80 menos 20 será 60. El 3 que está multiplicando divide 60 entre 3, va a ser igual a 20. Entonces, de esa manera, nosotros trabajamos lo que es este problemita. Seguimos con el siguiente problema. El problema número 5, ¿qué nos dice? El problema número 5 nos están diciendo acá
Este de acá también es otro trapezoide, ¿no? Porque todos los ángulos son diferentes y lados también son diferentes. Nos dice calcular el ángulo X. Sabemos que el primer teorema, la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Entonces, hacemos 2x más 5x más 3x más 90. Este cuadradito significa 90 grados igual a 360. Sumamos estos 2 más 5 más 3 nos da 10. El 90 que está sumando pasa restando. 360 menos 90 es igual a 270. El 10 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto, X es igual a 27 y esa viene a ser la respuesta del valor de X. Asimismo, tenemos otro de los ejercicios. En esta parte de acá vamos a tener este otro ejercicio. A ver, en la figura hallar el valor de alfa. Tenemos alfa, este viene a ser un trapecio. Estos dos lados son paralelos, pero son diferentes. Esta es la base menor y esta es la base mayor, ¿no? Que sabemos también es un cuadrilátero, la suma es 360 grados. Entonces acá sumamos 3 alfa más 2 alfa más 5 alfa más 6 alfa es igual a 360 grados. Sumamos cada uno de estos valores, 3 alfa más 2 alfa más 5 alfa más 6 alfa. Esa suma nos da 16 alfa igual a 360. El 16 pasa a dividir, 360 entre 16, sacamos mitad, 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 mitad y nos sale 45 medios de grado, que es equivalente a 22,5 grados. De esta manera hemos hallado el valor de alfa. A ver, vamos a hacer un problemita con respecto a los cuadriláteros. ¿Qué nos dice este problema? En este problema nosotros ¿qué tenemos? A ver, nos dice aquí, Mario cerca con un alambre el terreno. Este terreno cuadrangular de 23 metros de lado. Entonces esto de acá, cada uno es 23 metros de lado, ¿no? Como es un cuadrado, todos estos lados son iguales, ¿está bien? Esto de acá, todos estos 4 lados son iguales por ser cuadrado. El metro de alambre cuesta 9 soles. ¿Cuántos metros de alambre se necesitan como mínimo? ¿Cuántos metros se necesitan como mínimo? Es la pregunta A. Y la pregunta B, ¿cuánto recibirá devuelto si se paga, no dice, con 5 billetes de 2 soles, de 200 soles? Entonces acá primero, para nosotros cercar este terreno, nosotros tenemos, como mínimo, tenemos que darle una vuelta. Al darle una vuelta, viene a ser el perímetro. El perímetro es la vuelta de todo esto. Entonces, como es un cuadrado, sumamos este a 23 más 23 más 23 más 23, el perímetro es 4 veces la longitud del lado, 4 lados, o 4 por 23 será 92 metros. En este caso estamos trabajando en metros, entonces 92 metros de alambre. Para darle como mínimo se le da un solo cerco. Luego nos dice, si 9 soles que cuesta el metro cuadrado, no es el metro, vale 9 soles. Entonces multiplicamos para 92 metros, será 92 por 9, que es equivalente a 828 soles. Esto es lo que pago, ¿no? Esto es lo que cuesta, pero nos dice cuánto recibirá devuelto si son 5 billetes de 20 soles. 5 billetes de 20 soles, de 200 soles, 5 por 200 va a ser 1000. 1000 soles acá, luego tenemos 1000 menos lo que me costó 828, restamos y nos da 172 soles. Esto es la cantidad que se ha gastado, los 172 soles. Pero la pregunta es cuánto recibe devuelto. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, en esta parte de acá, nosotros vamos a tener que la primera pregunta A se utilizará, nos dicen cuánto como mínimo una vuelta que viene a ser a 92 metros, y la respuesta B, ¿cuánto recibirá devuelto? Su vuelto será 172 soles.
Y eso es lo que corresponde a la clase de hoy, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta pueden tener? Bueno, ya eso ya nosotros ya lo vamos a ver, vamos a trabajar ahora lo que es el libro. Abran la página 165, 167, que en estos momentos yo les voy a dar qué es lo que van a trabajar. Entonces ahí nos quedamos, chicos, y ya será hasta la próxima clase. Chao.